Buenas tardes a todos y bienvenidos. Les doy la bienvenida y las gracias por asistir al webinario anual Retirada Sangrienta, impartido por el ilustrísimo señor coronel de caballería, don Jesús Martínez de Merlo. A continuación, le paso la palabra a nuestro presidente, el doctor don Carlos González de Escalada Álvarez. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos los presentes en esta conferencia y una bienvenida muy especial a mi general, don Carlos Salgado, que me parece que se está conectando nada menos que desde Irak, mi general. Muchísimas gracias por acompañarnos y por dignificar esta reunión. También especial bienvenida al general don Adolfo Orozco, general de División de Infantería, al general Enrique Biosca, que es el general de división jefe de la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, al coronel de artillería, don Antonio Edmundo Avendaño. He visto también al coronel don Luis Bertrán, que es un viejo amigo y conocido de la casa, mi coronel, bienvenido también, al teniente coronel Jiménez Moyano y tantos amigos, profesores del claustro, bienvenidos. Es para mí un honor tenerles con nosotros. Yo me quiero presentar brevemente. Yo soy Carlos González de Escalada, soy el presidente de CISDE y además pues me gusta presumir de que soy teniente honorífico del Ejército de Tierra. Mi general, si lo hago mal, debe usted arrestarme inmediatamente, pero quiero decirles que para mí el hecho de ser teniente reservista no solo es un honor, sino que además como presidente de CISDE considero que nuestra institución debía de alguna forma rendir tributo y homenaje a nuestros compañeros caídos en unos hechos de armas de los más dramáticos del siglo XX. Y qué mejor que de la mano del señor coronel don Jesús Martínez de Merlo, coronel de caballería, que ha tenido a bien honrarnos con una ponencia que escucharemos a continuación. Mi coronel, muchísimas gracias por brindarse a compartir su sabiduría histórica con nosotros, porque creemos que es muy necesario. Durante los episodios de la Guerra del Rif en general y en los episodios de la retirada de Anual en particular, bueno, pues soldados y marineros españoles vivieron, sobre todo soldados, vivieron unas semanas y unos días angustiosos, pero también no solamente nos podemos quedar con los fallecimientos, con el desastre de Anual, que así se denominó en la prensa de la época, sino también se vivieron algunos de los hechos más gloriosos de nuestras armas en el siglo XX. CISDE no podía dejar pasar el año de Anual que es también el año de los episodios como el del Regimiento Alcántara. No podíamos dejar pasar este año 2021, donde se cumplían 100 años, sin hacer una conferencia que nos hubiese encantado que fuera una conferencia presencial, pero que lamentablemente, bueno, pues con este COVID que viene y va, que nos regatea, como dice alguno, pues todo aconsejado hacerla de manera telemática, que no es lo que más nos gusta, pero es lo que tenemos en este momento a nuestro alcance. Y esa ha sido fundamentalmente la causa de que estemos hoy reunidos aquí. El espíritu de rendir homenaje a nuestros soldados que tanto lucharon y tanto sufrieron hace 100 años en la Guerra del Rif y en esos días tan dramáticos de julio y agosto de 1921. He tenido un empeño personal en no dejar pasar este año sin que CISDE tuviera este acto académico que está poniendo de relieve, bueno, pues cuántos sacrificios han hecho nuestras Fuerzas Armadas, nuestras queridas Fuerzas Armadas, a lo largo de los siglos, porque nuestra sociedad española goce de paz y prosperidad. Y sin ir más lejos, bueno, pues tenemos aquí a un insigne general que se nos une nada menos que desde Irak, cumpliendo una misión, y desde mí
En general, te mando un fortísimo abrazo, sabes el aprecio que te tengo, porque tú estás como, ahora mismo como ejemplo de lo que hacéis las Fuerzas Armadas para que nosotros en España pues podamos vivir en paz. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los asistentes y le devuelvo la palabra a Mónica para que presente a nuestro ilustre ponente de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. A continuación les presento a nuestro distinguido ponente. El ilustrísimo señor coronel de caballería, don Jesús Martínez de Merlo, ingresó en la Academia General Militar en 1970, perteneciendo a la 29ª promoción, siendo promovido a teniente en julio de 1974 y a capitán en agosto de 1977. Prestó sus servicios en el Regimiento Alcántara de Melilla, en el Grupo Ligero 9º de Jaén y en el Regimiento Villaviciosa, con 2 años de mando de sección y 8 años de mando de escuadrón. Ingresó en la Escuela de Estado Mayor en septiembre de 1987, donde ascendió a comandante, finalizando el curso en julio de 1989. Fue destinado a la Escuela de Estado Mayor como profesor de táctica de segundo curso hasta 1994 y por reorganización de la escuela fue designado como profesor principal de táctica de primer curso, ascendiendo a teniente coronel y continuando su actividad hasta julio de 1996. En esa fecha fue destinado a la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. Entre mayo y octubre de 1987 fue destinado como observador de Naciones Unidas a la República de Guatemala. En enero de 1999 fue destinado a la República del Salvador como profesor de la Escuela de Estado Mayor, donde ejerció durante 2 años. Ascendió a coronel en abril de 2001 y en junio pasó a mandar al Regimiento de Caballería Numancia 9 de guarnición en Zaragoza. Al finalizar el mando fue destinado al Estado Mayor de la Región Militar Noroeste en A Coruña. En mayo de 2004 fue destinado como agregado de defensa en las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, con residencia en Managua, finalizando su destino 3 años más tarde, pasando a la situación de reserva en julio de 2007. En abril de 2010 fue destinado al Instituto de Historia y Cultura Militar, donde fue redactor jefe de la revista de Historia Militar y director del ciclo de introducción a la historia militar. En diciembre de 2014 pasó a la situación de retiro. Autor de diversos artículos en distintas revistas militares y coautor de los libros de orgánica y heráldica de los distintos cuerpos del Ejército y de sus unidades logísticas, así como coautor del tomo Edad Contemporánea de la Historia Militar de España, todos ellos editados por el Ministerio de Defensa. Tras la conferencia tendrá lugar un coloquio abierto donde se expondrán las preguntas que hayan efectuado y les recuerdo que tienen abierto el chat para poder ir realizando dichas preguntas, las cuales serán presentadas al ponente una vez finalice la exposición. Tiene usted la palabra, mi coronel. Muchas gracias, Mónica. En general, ya no te veo que te han presentado, no lo sabía. Y buenas tardes a todos los que nos acompañan. A mí el sistema de cámara no es el que más me gusta y se me nota mucho. Espero que me perdonen, porque a mí me gusta más el contacto directo con los asistentes a las conferencias. Ya sé que esto no es posible y menos en las circunstancias en las que estamos. Pero aún así, pues bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a seguir adelante. Muchas de las conferencias que estoy haciendo últimamente siempre tienen la consideración de historia olvidada, historia que no se quiere contar, etcétera, etcétera. Y vamos, de otras no lo sé, pero de Anual se ha escrito todo lo que se puede escribir y en los últimos tiempos mucho más. Entonces me podrán decir, bueno, ¿y usted qué nos viene a contar entonces? Pues si se han escrito 200 libros, pues usted ¿qué nos va a contar que no sepamos ya? Y efectivamente, no les voy a contar nada que no sepan. Quizá le voy a dar un punto de vista un poco diferente.
De tal forma que en el fondo yo no quiero llevar razón yo y que los demás no la lleven, sino al revés. Lo que yo quiero es fomentar la discusión, la polémica y sobre todo que no estén de acuerdo conmigo. O sea, no se crean que no, es que quiere convencernos de algo. No, yo no quiero convencer a nadie de nada, más que nada porque como digo, los libros están ahí todos y todos los podemos ver. Bien, pues esta es la famosa loma de Anual, que luego veremos desde otro punto de vista. Y vamos a hablar de esta retirada sangrienta porque no podemos dejar de decir que lo fue. O sea, aquí no venimos a ocultar nada, ni venimos a disimular nada, ni a querer decir que fue de una manera pero fue de otra, en absoluto. Hace 4 días hubo una conferencia en la Hermandad de la Legión de Madrid, en la Nacional, donde un oficial de la Legión nos contó las vivencias de una unidad del tercio en Afganistán. Y qué curioso cuando nos empieza a contar posiciones aisladas, falta de agua, dificultades logísticas para llevarle los abastecimientos. Y yo dije, pues si es que seguimos en una clase de guerra que siempre es parecida. Yo no he estado en estas modernas misiones de paz, pero por lo que veo a los que han participado en ellas, han tenido unas situaciones bastante parecidas. Aunque todos seguramente lo saben y son, pues por si acaso hay alguien que sea, digamos, un poco más nuevo en la lectura de este tema, digamos que el desastre como desastre tiene al menos 4 fases muy diferentes. Es decir, hay unos combates en la línea avanzada, que ya veremos que son desgraciados, hay un repliegue de la posición principal de Anual hacia retaguardia, hay una serie de repliegues posteriores y hay un triste final. No podemos confundir una fase con la otra o mezclar una fase con la otra, y si lo hacemos tenemos que saber que las estamos mezclando. Bien. En el fondo, la tragedia Anual es el símbolo de las campañas del RIF. O sea, ahora mismo decimos Anual y enseguida pensamos campañas del RIF. Como luego lo fue Alucemas, es decir, tanto Anual como Alucemas, según mi opinión, son determinantes para la historia del RIF. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues nos sirve para analizar las políticas del gobierno español, evidentemente, hacia África en todo el inicio del siglo XX. Y entonces aquí habría que hacer una extensión sobre la política nacional, como estaba hecha, porque a veces nos pensamos que la situación político-electoral, incluso las elecciones, etcétera, son muy parecidas a las que hoy tenemos y son completamente distintas. No es nuestra intención entrar en este análisis, pero sí llamarle la atención sobre este tema. O sea, que se estuvieran cambiando gobiernos pues cada año o menos. Hubo épocas en que se cambiaron 5 ministros de guerra en el espacio de 2 años, etcétera. Todo esto es un poco para que entiendan cómo eran las cosas entonces. Esto es muy importante porque es muy difícil analizar hechos históricos sin que incida en ello la ideología del analista. Yo tengo la mía, usted tiene la suya, usted otro tiene la suya, y es imposible separarlo del todo. Bien, pero aunque sea imposible separarlo del todo, no cabe duda de que es bueno tener diferentes puntos de vista. Podemos discutir un poco sobre historia y mito y su relación entre ellas, puesto que la historia y el mito están entrelazados y deben estar entrelazados, pero también tenemos que separar a la hora de enfrentarnos a un problema si estamos dando razonamientos históricos o dando razonamientos del mito. Por ponerles un ejemplo, es imposible que el regimiento Alcántara cargara al paso. Al paso no carga ningún caballo, se cae y se muere. Es un ejemplo, ¿no? Pero lo que no podemos tampoco es caer o inducir en análisis erróneos que nos llevan a conclusiones totalmente erróneas. Es decir, nunca hubo docenas de miles de oficiales sobrantes en nuestro ejército. Docenas de miles. Aunque sepamos y entendemos lo que es un lenguaje hiperbólico, docenas de miles son al menos 24.000.
Y nunca hemos tenido 24.000 oficiales sobrantes para decir que para lo único que sirvieron las campañas de Marruecos fue para colocar a docenas de miles de oficiales sobrantes de Cuba y Filipinas. Pues hombre, primero Cuba y Filipinas ha terminado hace 10 años, en la primera campaña de Melilla del año 9, y nunca hubo 24.000 oficiales y menos sobrantes. En 1920, que son las fechas aproximadas de donde nos vamos a mover, había en números redondos estos oficiales en todo el protectorado, tanto en la zona oriental como en la zona occidental. Había 1.000 oficiales de infantería, 120 de caballería, 250 de artillería, es decir, aproximadamente había 1.500 oficiales en Marruecos, no son docenas de miles. Y luego hay una cuestión en la que inciden todos los analistas, incluso yo mismo cuando empecé a estudiar este tema, y ¿fueron las circunstancias ambientales las decisivas del desastre? Porque entonces nos empezamos a perder entre el mando, los oficiales, los soldados, el armamento, las posiciones, hacemos una mezcolanza y nos perdemos en tanta circunstancia ambiental. El mando era el general Silvestre, con sus defectos y virtudes, que todo el mundo lo conoce. Los oficiales se ha llevado hacia ellos pues, los calificativos. El número aproximado de oficiales era de unos 1.500 sobre 1.920. Y las circunstancias ambientales a que antes me refería, el mando de los oficiales eran corruptos, eran viciosos, eran pues probablemente en la misma cuantía que lo eran los oficiales de Sevilla, de Madrid, de Barcelona o de Valladolid o de La Coruña. Habría unos que tenían unas cualidades y unos defectos igual que pasaba en Melilla, pero a mí me cuesta mucho creer que de 300 tenientes de 25 años ya fueran todos viciosos, corruptos y cobardes. Pues no estoy seguro. Yo se lo lanzo a ustedes y ustedes piénsenlo. Los soldados. Con los soldados me pasa algo parecido desde que he empezado a dar conferencias. Es decir, yo oigo hablar a los franceses de sus soldados, oigo hablar a los británicos de sus soldados y oigo hablar a los estadounidenses de los suyos, a los italianos de los suyos, pero cuando oigo hablar de los soldados españoles, todo el mundo me los presenta como unos soldados cobardes, asustados, obligados a ir a la guerra. Pues claro, todos estaban obligados a ir a la guerra. En España, en Italia, en Alemania, en Francia y en los demás sitios tenían también sus unidades coloniales, pero siempre los veo que son tratados de una manera, ay, estos pobres, asustados. Y yo he tenido soldados de reemplazo y mucha gente también, y he tenido unos soldados extraordinarios y luego los he tenido con el sistema actual y me siguen pareciendo extraordinarios, porque a mí lo que me parece extraordinario es el soldado español. Se ha llamado a filas o no se ha llamado a filas. Del armamento que quieren que le hagan. Teníamos el mejor fusil que había en el mundo. Bueno, pues todavía lee uno por ahí de que el ejército español pobremente armado. Luego insistiremos en el armamento. Y en las posiciones algo parecido. No nos vamos a detener porque si nos paramos aquí no avanzamos. Entonces, a ver... este es un ejemplo que les traía sobre el armamento, ya que el coronel del regimiento San Fernando protestó mucho de sus fusiles. Pues, hombre, como yo digo, hay que estudiar la historia entera. ¿Dónde estaba el regimiento San Fernando? En 1895, que es cuando recibe los fusiles. Pues estaba en Madrid. No creo que en Madrid, guarnición mimada, tuvieran los fusiles algún problema. Luego fue trasladado a Lugo. Hasta 1912 no fue a Melilla. Y en 1913 se acabaron las operaciones en Melilla hasta 1920. Es decir, efectivamente los fusiles eran antiguos, pero los fusiles que yo tuve en 1990 eran malos. Tenían 25 años de antigüedad. Los fusiles actuales, ¿cuántos años tienen los fusiles actuales? Al menos la mitad estaban en servicio cuando yo era coronel. Hace 20 años. Es decir, estamos en las mismas edades. Estamos en las mismas edades. Bien, vamos a continuar con otro punto que les quiero llamar la atención para ir encuadrando los problemas. ¿Dónde van los soldados? Los soldados van donde dicen los gobiernos que vayan. Y se van cuando los gobiernos dicen que se vayan. Y no hay más vuelta de hoja.
que si el general quería ir a la guerra para ganar cruces, etcétera, etcétera. Los soldados van donde dice el presidente del gobierno o el jefe del gobierno. Y se van cuando el jefe del gobierno lo dice y ejemplos tenemos en ellos. ¿Para qué van los soldados a estos sitios? Porque inciden en la política exterior de su país desde siempre, desde tiempos de Carlos I, por no remontarnos mucho más atrás. Otra cuestión importante, nunca estuvimos en guerra con Marruecos. Desde 1860, que sí hubo una guerra de España con Marruecos, desde 1860 no hubo guerra con el sultán de Marruecos. Lo que sí hubo fueron conflictos fronterizos con las cábilas. En 1893-94 la guerra de Margallo, la guerra del Rif, la guerra de 1909 y la del Caire, la campaña del Caire. Y luego cuando se hizo el protectorado en la zona occidental. El sultán era el líder religioso de todo Marruecos, el jefe del Estado, el líder religioso, pero realmente era muy discutido en el liderazgo político por la mayoría de las tribus. Es decir, cuando aparecían los delegados del sultán, sobre todo los de Hacienda, por ciertas zonas de Marruecos, eran recibidos a pedradas o a tiros. Es decir, el sultán era el líder, pero era el líder religioso. Sobre todo los del Rif, donde el sentimiento patria apenas supera una kabila. Es decir, había un montón de nacionalismo dentro de la zona del Rif, además independientes unos de otros, aunque luego hubo su aglutinamiento, como luego veremos. Esto era lo que decía, que no había habido guerra con el sultán, es que la tenía con este sistema y de pronto se ha hecho grande ya sola. Esto es lo que estábamos hablando, el líder religioso el sultán, pero muy discutido en el sentido político, sobre todo en el Rif. Y entonces en 1912 se produce la forma colonial del protectorado. Esto, pues bueno, no es, parece que es una colonia más suave, pero no deja de ser un colonialismo. Aquí hay un poco de hipocresía de los países europeos que en ese momento sus miras eran el colonialismo y entonces ponen bajo la protección de una nación a otra soberana con un tratado, una relación entre dos estados soberanos mediante un tratado. Realmente esto es muy difícil de convencer a una persona del país protegido de que le estamos protegiendo. En fin, ahí hay un poco de verdad medias. En 1912 se firma el tratado entre Francia y Marruecos. Muy curioso esto, entre Francia y Marruecos. Pero desde hace tiempo Europa no quiere que las orillas del estrecho de Gibraltar estén en manos de ingleses y franceses. De ingleses era muy difícil quitarles de Gibraltar, pero tampoco se quería tener a la potencia francesa para tener las dos fronteras con el mismo país. Y entonces lo que hace Francia, también de una forma muy astuta, es firmar con España que las tribus del norte sean administradas por España. Ahí tienes tú tu protectorado, se cumple la premisa de que las orillas sur del mar Mediterráneo está en manos españolas y Francia está por detrás, vamos a llamarlo así. Pues es que este es el mapa, no sé si se ve, o sea, lo he pasado. Sí. Este es el mapa del norte de África en 1912. Esto lo podemos entender o podemos no entenderlo, pero esto era así. Ya, pero estábamos haciendo un colonialismo, estábamos, no sé, sí, Europa en esos momentos era su política exterior. ¿Quién sabe dentro de 100 años? ¿Quién sabe dentro de 100 años si alguien va a entender este mapa? No sé si lo ven, vamos, creo que lo he pasado, ¿no? No sé si dentro de 100 años alguien va a decir ¿y qué hacían españoles en Estonia? ¿Qué hacían españoles en Afganistán que ya no están? ¿Qué hacían españoles en Malí, en el Líbano, etcétera, etcétera? Pues es un poco parecido a lo anterior porque nosotros estamos ahí por las mismas razones que estuvimos en Marruecos en 1912, por el prestigio y por incidir en la política exterior europea. Es una conclusión que yo veo muy clara, no sé si ustedes están de acuerdo o no.
Como consecuencia de este protectorado se nombrará un delegado del sultán en Tetuán que será el jalifa. Y entonces pasaremos al RIF, que este es el escenario, realmente está dividido en dos, pero lo llamamos el RIF de una forma general, la zona oriental y la zona occidental, y las operaciones que se habían iniciado en el año 9 por un conflicto fronterizo que nada tiene que ver con el protectorado. A partir de 1912 empieza la penetración hacia Tetuán, puesto que en Tetuán es donde se tiene que instalar el delegado del sultán. Y a la vez hay que ocupar la zona de Arcila y Larache, porque si no los franceses dicen o la ocupa usted o la ocupo yo. Y entonces aparecen los desembarcos de Larache del año 12. No nos vamos a entretener en todo esto porque parezco muy Estado Mayor remitiéndome a los fenicios, y les pongo esta transparencia que fue muy criticada en su día en otra exposición, que decían, es que usted quiere comparar los hechos de hace 100 años con los hechos de hoy. Pues puede que los quiera comparar. No quiero comparar las épocas, por favor, las épocas no, pero los hechos sí. En 1920 está aquí el general Silvestre y su Estado Mayor inaugurando una escuela donde están todos los niños en la escuela, y aquí tenemos en Afganistán a otro militar español con los niños afganos. O sea, la esencia, han cambiado los tiempos, han cambiado las misiones, ahora estoy por ONU y antes estaba por colonialismo, pero estamos haciendo una labor muy semejante. Y esta foto que encontré en un periódico de la época está como muy clara, para imponer la paz en Marruecos. La paz, la imposición de la paz, las misiones de paz con todas sus variantes. Pues la imposición de la paz no es cosa del siglo XXI, ya en el año 20, ya en el siglo XX se decía para imponer la paz. Vuelvo a decir, podemos estar muy de acuerdo o no muy de acuerdo, pero tenemos que reconocer que sí. ¿Qué ha quedado de todo esto? Pues una mezcla de hechos ciertos, probables y falsos. Y como no podemos analizar todo, pues vamos a tratar de exponer lo más esencial. Cada uno de ustedes tendrá que obtener sus propias conclusiones. Yo le voy a ir poniendo cosas delante y ustedes pues las van pensando. Lo primero que no podemos olvidar es cómo era el gobierno de la nación, cómo eran los niveles de mando. Es decir, en el nivel estratégico el ministro, en la alta comisaría, que podríamos decir que era el nivel operacional, aunque también hay sus dudas, está el alto comisario, en teoría puede ser un civil, normalmente era un general, en este caso ya concreto que nos estamos aproximando al año 20 es el general Berenguer, que a su vez había sido antes ministro de la guerra, y este es el planeamiento. ¿Qué es lo que estamos planeando? Pues lo que estamos planeando es la extensión del protectorado a toda la zona del protectorado. El objetivo estratégico es Alhucemas, pero este objetivo estratégico no es un invento ni de Silvestre, ni de Berenguer, ni de ningún otro. Es un objetivo que ya desde 1911 hay planes para hacer un desembarco en Alhucemas, que se tardó pues, hasta el año 24, como ustedes saben. Pues este es el planeamiento operativo. Se va a avanzar desde las dos comandancias, desde las dos, no desde una sola y de forma incontrolada, desde las dos, de las dos sobre Sauen en la zona occidental y sobre, digamos, el camino de Alhucemas, por llamarlo de alguna manera, en la zona occidental. Y son planes que están establecidos. En el año 20, la vacante de la Comandancia General de Melilla queda vacante y el general Silvestre es propuesto por el alto comisario, aprobado por el gobierno, y aquí ya saben ustedes que hay 20 millones de interpretaciones, que si el rey impuso, que si dejó de imponer, que si se quería quitar un general, el otro de tenerlo demasiado cerca, pues todo es posible, porque hay generales sobre todo si ocupan un alto cargo y son más modernos que uno que está más, digamos, subordinado, pero más antiguo, pues hombre, pues si prefiero, y si además eres impulsivo y tal, pues prefiero tenerte en la otra zona, aparte de sus cualidades, Y de esta manera aparece el general Fernández Silvestre, que va a ser nuestro protagonista, evidentemente en Melilla en el año 20. ¿Y para qué lo nombran? O sea, ¿con qué motivo lo nombran? Pues yo por lo que he leído en todas las fuentes
todos, y cuando digo todos, queremos decir todos, le conocen, porque tiene una larga trayectoria africana. Saben de sus virtudes y defectos. No hay hombre que no tenga virtudes y defectos, general, coronel o lo que sea. Todos dan por hecho de que va a avanzar hacia Lucemas. Lo dicen todos los periódicos. Y que lo han nombrado con esa misión. Y de hecho, cuando el ministro visita Melilla, los periodistas, porque los periodistas también existían entonces, no ponían la alcachofa porque probablemente no había alcachofa. Oiga, ¿es verdad que ha nombrado usted? No, ya saben los ministros de todas las épocas cómo responden siempre con evasivas. Bien, quiero decir que no es una cosa que de pronto aparece Silvestre ahí porque él quiere conquistar lo inconquistable. Bueno, vamos a seguir avanzando, que nos vamos retrasando. ¿Qué fuerzas tenemos? 4 regimientos de infantería, 18 compañías de fusiles, un regimiento de caballería, un regimiento de artillería, con piezas ligeras y de montaña. Pero ojo, también tenemos una comandancia de artillería. Y esta comandancia de artillería, ¿qué es lo que, entre otras cosas, tiene? Pues tiene las piezas antiguas, las del año 9, las tiene todas reunidas y, y esas piezas, para que no queden ahí en un parque sin hacer nada, se ponen en ciertas posiciones. Por eso se llaman grupos de posición. Pero estas baterías son baterías fijas con 13 soldados, pues para engrasar la pieza, para tal, y si hay que hacer fuego alguna vez, pues ya se hará. Y hay muchas veces que confundimos la artillería de posición con la artillería de los regimientos. Yo recomiendo el maravilloso libro de mi compañero de promoción, Carlos Tadeo, ahora te he perdido, donde describe toda la artillería de Melilla del año 21, que es de imprescindible lectura, donde explica todo esto con una claridad meridiana. Las comandancias de ingenieros, intendencia y sanidad, la Guardia Civil, las tropas de aviación y los regulares. De Melilla, 9 compañías y 3 escuadrones y una policía indígena. Esto es lo que tiene el comandante general. Suman unos 25.000 soldados, de los cuales 20.000 son peninsulares. Pero esto ya lo tiene en el año 20. ¿eh? Y lo digo porque luego veremos alguna manifestación de algún personaje. Lo tiene el año 20. ¿Y qué armamento tiene? Pues lo que hemos dicho antes. Tiene el fusil Mauser 1893, que yo he tenido uno en la mano, y nada más cogerlo en la mano, el que haya tenido un fusil de 1890 en la mano sabe que tiene una magnífica arma de guerra. La única defecto, según mi criterio, sería ese cartucho de 7 milímetros de forma Roma, que le hacía perder cualidades de tiro. Pero pregúntenle ustedes a este brigadista de las brigadas internacionales si tiene algún problema con su fusil. Esta foto es de la guerra civil, es decir, el fusil ya han pasado unos cuantos años desde Anual. No le veo nada preocupado por el fusil. Aquí está la artillería. Había piezas de montaña, que son estas pequeñas, que podían ir sobre mulos, y las de campaña del 75, que estas no se descomponen y que la pueden ver ustedes en la Guardia Real. Actualmente la Guardia Real tiene esta pieza, la 75-28. Y de ahí ya pues nos vamos a qué ocurrió. Se empiezan los planes. Mayo-diciembre del año 20 nos ponemos en la zona oriental. En la zona occidental está avanzando el comandante general hacia Larache, y este es el movimiento que hace Silvestre, sobre todo para dominar la Kabila de Monte Mauro, Benissai, que era la que más reacia estaba para aceptar la protección de España. ¿Y cómo se hacía este avance? Este avance, que luego hablaremos de él también. Pues se hacía mandando a la policía indígena por delante, a negociar con las cábilas. Esto lo tenemos que tener clarísimo, porque si no entendemos esto, no sabemos qué es lo que pasa después. Oye, paisa, ¿tú quieres protección de España? Sí, yo quiero protección de España. Toma, 5.000 duros de la época. Toma,
tenemos 300 Remington para tu defensa de la otra cabila. Ya hemos dicho que cada cabila era una especie de patria, tenían sus rencillas entre ellas. Y además me vas a poner tú una posición donde yo te diga, hombre, es que a mí ahí no me conviene poner una posición, pero me la tienes que poner para protegerme. Y entonces con esta negociación se iba con la cabila A, luego con la cabila B, luego con la C, luego con la D, así hasta completar toda esta maniobra que duró 6 meses, y Beni Said al final aceptó ponerse bajo la protección de España. En azul están los avances del año 20 y en amarillo en enero del 21 se da el salto a este macizo y se mueven hacia un lugar conocido hasta entonces llamado Anual, y un poquito más a Sidi Idris, un poquito más, y a Frau. A Frau lo pongo en puntitos porque no se vino por tierra, se vino por mar. Pero bueno, a los efectos ya estamos allí, desde el año 20. Y desde el año 20, en febrero del año 21. Y desde febrero del año 21, el general Silvestre no se mueve de esta situación. Ahora pueden ustedes pensar si se extralimitó, si no se extralimitó, si avanzó locamente centenares de kilómetros, si no avanzó centenares, cada uno que vea el mapa y piense y diga, pues bueno, pues hombre, dentro de lo que es la expansión de un protectorado no es un avance sobredimensionado, igual que no lo era el de la otra zona, pero ya saben ustedes que luego fue muy criticado por decir que este movimiento lo había hecho sin autorización. ¿Qué pasa entre enero y mayo? Pues que se licencian las tropas y llega un nuevo reemplazo. Bueno, aquí en diversas fuentes y en diversos sitios se ha considerado que el gran error de Silvestre, y como consecuencia por eso sucedió el desastre de Anual, es por haber licenciado las tropas. Pero si las tropas las licencia el gobierno, es decir, cumple usted 3 años de servicio militar y usted se va y viene otro reemplazo. O sea, no he perdido, claro, los que se licencian son los más instruidos, eso es evidente, pero llega un reemplazo nuevo, el que está, porque duraba 3 años de servicio militar, con lo cual tengo otra vez soldados de tercero. Los antiguos reclutas son soldados del segundo y los nuevos reclutas que acaban de llegar pasan a ser soldados del primero. ¿Y cuándo llegan? Llegan en febrero. Llegan en febrero. Y estos movimientos, sobre todo en Marruecos, hay veces que me extiendo demasiado, pero es que quiero que lo vean. Están ordenados por el gobierno y en el diario oficial aparecen los barcos que tienen que llegar con tal fecha a Melilla, a Ceuta y a Larache para recoger las tropas y llevárselas. O sea, no es que de pronto yo diga que se licencien y cogen el autobús y se van. No, 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 no. Se les lleva perfectamente conducidos en una serie de barcos que llegan en unos momentos determinados, igual que vienen los reclutas. Bien, vamos adelante. Y esta es la situación que tenemos ya, digamos, en el mes de la situación territorial. Ya hemos ocupado esta zona y tenemos 3 circunscripciones de retaguardia y una de vanguardia. En las circunscripciones de retaguardia se despliega, como hemos dicho antes, como han dicho los protegidos, los cabileños. Unas 10 compañías en cada circunscripción. De ellas 4, 5 o 6 están en distintas posiciones, una aquí, otra aquí, otra aquí, pero luego yo tengo 4 o 5 en el centro de la circunscripción para, si hay alguna urgencia, alguna necesidad, mandar 5 compañías de golpe. Y eso pasa en Candusi, en Drius y en Celaza. Y en Anual es un poco distinto porque es la línea de contacto. En Anual se está en contacto con el enemigo. Todos con el enemigo, con los rifeños, ahora veremos lo que pasa con ellos. Todo lo que es de Bentiep hacia Batel, todo es retaguardia, todo es una especie de cuartel. Un cuartel donde cada uno hace su servicio, termina el servicio y se marcha, que si va, que si viene, que si... Esto también se ha considerado, que es que claro, no, pero es que estos señores, como vuelvo a decir, no están en guerra. En la circunscripción Anual, la línea de contacto ya es un poco diferente. Bien, ¿qué está pasando al otro lado de la colina? Porque claro, aquí ahora va a venir, tengan ustedes en cuenta que estamos casi en mayo, aquí no ha pasado nada y que 3 meses más tarde aquí no queda nadie. ¿Qué está pasando al otro lado? Pues en el otro lado
Esto es un poco complicado porque además requeriría un estudio muy completo. Vamos a pasar muy por alto y solo lo vamos a resumir en 3 frases. La familia Crin se impone a las demás cabilas. Es decir, de todos los líderes que hay por el centro del Rif, la familia Crin se impone a otras cabilas mediante lo que sea. Y con fondos y armas desconocidos, entre comillas, facilitan la acción independentista del Rif del sultán. Es decir, el Rif se está independizando del sultán y por tanto se independiza, no se independiza, pero se pone en contra de España que está haciendo el protectorado del sultán. Entonces aquí se empieza a gestar una cosa nueva donde empieza a aparecer dinero, donde empiezan a aparecer armas, etcétera, etcétera, y no me detengo más, pero se lo dejo ahí porque fue así, Bien. Otra cosa importantísima, y alguno me dirá, bueno, vamos a llegar a la retirada alguna vez. Pues no importa, porque la retirada de ustedes ya se la saben. Pero esto a lo mejor no lo saben exactamente así. ¿Cómo se planea y ejecuta una operación? Es muy importante porque de este sistema sale el entrenamiento de unos y el, vamos a llamar, desentrenamiento de los otros. Es decir, todas las operaciones las planea el Estado Mayor de la Comandancia. Aquí no hay coronel, ni teniente coronel, ni comandante, por citar a los que entonces se llamaban jefes, que haga planes por su cuenta. Los hace el Estado Mayor de la Comandancia. El Estado Mayor de la Comandancia, para cada operación que va a hacer, determina la fuerza que va a hacerla. Manda los oficios a los jefes orgánicos de las unidades porque se hacían con mezcla de unos y de otros. Designa un mando, que puede ser el comandante de regulares o el capitán un poquito más, o el teniente coronel del regimiento tal o el coronel del regimiento cual, y designa un oficial de Estado Mayor que va a inspeccionar la operación. ¿A dónde les quiero llevar yo con esto? Pues que realmente ni coroneles, ni tenientes coroneles, ni comandantes manejan tropas, saben planear, saben ejecutar lo que les dicen. Usted ejecute esto, a sus órdenes y lo ejecuta. Pero no tienen esa capacidad o ese entrenamiento habitual de dirigir operaciones. ¿Y por qué les llamo yo la atención de todo esto? Porque cuando todo este sistema de mando centralizado cae, nadie es capaz de tomar el mando. Y ese sí que es uno de los motivos, como ya veremos, de lo que viene después. Bien. Tenemos aquí a Barran, que es el primer destino. Estamos en anual, esto es anual. Lo que tenemos delante es la famosa Loma de los Árboles, que luego hablaremos de ella. A Barran está un poquito más alejado a la derecha y se prepara una operación para ocupar este monte por una serie de confidencias que no vamos a entrar. Es decir, la policía indígena ya había tratado, el comandante Villar concretamente, al que luego le caerán todas las culpas, ya ha preparado esta operación y ve que es factible hacerla. Y Silvestre, que está encantado con hacer algo, porque lleva desde enero sin hacer nada, naturalmente le da la aprobación de poner dos compañías en este monte. Es decir, no es ningún avance más allá, ni quiere ir más allá de ese monte. Diga lo que diga luego el instructor. No les quiero poner este mapa para que vean la Loma de los Árboles. Les llamo la atención sobre las líneas verdes, sobre todo las de la parte izquierda de la pantalla, que son las que forman la Loma de los Árboles. Y como verán, hay por lo menos 3 divisorias, una a continuación de la otra, lo que pasa que parece la misma vista desde aquí, pero realmente son más. Entonces, cuando se dice posteriormente, yo quiero ocupar la Loma de los Árboles, alguien me tiene que decir qué es lo que quiere ocupar usted de la Loma de los Árboles. ¿Quiere ocupar usted los 8 kilómetros que tiene la Loma de los Árboles? ¿O quiere hacer otra cosa? No quiero entretenerme tampoco porque entonces no avanzamos. Y ya llegamos al 1 de junio cuando se hace la operación de Abarrán. Triste operación de Abarrán, donde van a participar, fortificada la posición, mejor o peor. No vamos a entrar ahora en eso porque entonces siempre se ha fortificado con lo que se ha tenido, no con lo que no se tiene. La columna se retira.
Y aquí es donde, cuando la columna llega al río, las confidencias no eran tan buenas. Las confidencias que si me han engañado, que si no me han engañado, que si no me he informado bien, etcétera, etcétera. El caso es que la jarca auxiliar se marcha, la policía indígena vacila, mata a su capitán y quedan los regulares, la compañía de regulares del capitán Salafranca y la batería del capitán Plomesta, del teniente Plomesta, quedan para defender la posición, que es inmediatamente asaltada y tomada. Sobre esta volveré más tarde. La columna es la habitual, la guarnición es la habitual, se queda la batería. Morales propone una condecoración, pero la posición cae. Villar no acude al fuego desde el río. Bien, así es como se subía a un monte. Este monte no sé cuál es, si es el monte de Abarrán. Por la mañana, sin oposición y medio de noche, he subido así. Yo no sé, porque no soy legionario. También es verdad que si fuera legionario a lo mejor diría el espíritu del fuego, y el espíritu del fuego no tiene nada. Si me atrevería a subir de a uno otra vez sobre una posición rodeada de enemigos, puesto que me van a encontrar en fila de a uno. Bien, en cualquier caso, si el comandante Villar se equivoca, pues se equivoca, que lo procesen, que lo procesen. Claro, como el comandante Villar cayó prisionero y luego lo mataron en el cautiverio, el fiscal militar dice algo parecido a esto, que a mí me parece un poco fuerte al menos. Ya que no puedes venir a la justicia de los hombres, pues caído prisionero fue luego muerto, quedando así como sancionado por las circunstancias y precisamente por el mismo enemigo su lamentable actuación. Vamos, esto lo podía haber escrito cualquier juglar en un juicio de Dios medieval. En el siglo XXI yo creo que esto es demasiado duro, incluso siendo el comandante culpable. Y si es culpable, que lo fusilen, pero si es que no hay ningún problema en eso. Bien, la situación ha cambiado y entonces ante la caída de Abarrán yo protejo a Anual. ¿Cómo protejo a Anual? Pues protejo con la posición de Talilit y con la posición de Igeriben para que no me corten mi itinerario de repliegue, que es este camino rojo que voy por aquí. Este es mi camino de salida. Entonces sitúo las tropas, sitúo baterías, es decir, tenemos fuerza. Tenemos fuerza suficiente, o eso nos estamos creyendo. ¿Qué pasó después? Pues mire usted, en junio tuvimos unos combates muy duros en la llamada Loma de los Árboles, pero entre el 12 y el 18 de julio, fíjense la fecha, 12-18 de julio, el general Navarro, cuyo cargo fundamental es ser el alcalde de Melilla, jefe de la Junta de Arbitrios, alcalde de Melilla, a la vez segundo jefe de la comandancia. Claro, el mando siempre va por sucesión de mando. Está de permiso. El 18 de julio, el general Navarro está de permiso. Luego, si está de permiso, ¿hay alguien en la comandancia que tiene algún temor sobre algo? A mí a veces se me ponen los pelos como escarpia, porque mi primera conferencia de este tema lo llamé sentimientos encontrados, puesto que no soy capaz de explicarme estas cosas. Pero esto es lo que pasaba de verdad, lo que pasó de verdad. Es más, el 2 de julio aparece una noticia en la prensa que dice, ¿es verdad que se va a llevar una división a Marruecos? Una división de las peninsulares. Más que nada a la otra zona, pero donde estaba el alto comisario. Inmediatamente sale el ministro. El ministro lo primero que dice es no. No solo dice no, dice el alto comisario tiene tropas suficientes y si hubiera que mandar un solo soldado sería por otro ministro, porque yo ya habría dejado de ser ministro. Es decir, estamos a 2 de julio, estamos a 17 de julio y nadie ve... Luego todo el mundo vio todo, vamos a decir las cosas como son. Cuando sucedieron los hechos todo el mundo lo vio, pero aquí nadie ve nada. Y seguimos, porque vamos a ver que seguimos sin ver nada.
¿Qué pasó el 12 de julio? Cambian las circunstancias. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa a partir del 12 de julio? Pues para mí, a partir del 12 de julio, es que en el campo rifeño se aceptó ya del todo y por todos el liderazgo de las familias del CRI. Con lo cual hicieron una demostración de fuerza delante de Igueriben, que fue una especie de jura de bandera. Es decir, ya no hay guerrilleros armados de espingardas. Empieza a haber un ejército con tácticas europeos, que luego lo veremos perfectamente. Del 12 al 18 el general está de permiso. Y el 17 es el último convoy a la posición de Igueriben. Igueriben la hemos visto antes, quedó al final cercada. Este es el cuadro tan bonito de alegoría del último convoy. Pero cuando sucede esto, vuelvo a decir, el general Navarro está en Granada. Está en Granada. Entonces, es lo que yo digo, la gran pregunta que nadie se hace. Ante estos indicios que hemos ido indicando, ¿es que reaccionamos tarde? ¿Podíamos haberlo hecho? ¿No podíamos haberlo hecho? Pues no es tan fácil, señores, no es tan fácil. Hoy sí, porque como sabemos lo que pasó, a partido jugado enseguida hago los cambios antes de tiempo, o no hago los cambios. Tuvimos un primer aviso en el combate del 16 de junio, la demostración de fuerza del 12 de julio y el último convoy del 17. Pero con estos datos, ¿puedo decir al ministro que abandono toda la zona en la que estoy para irme? Donde tengo instalados unos campamentos con 80 tiendas de campaña, etcétera, etcétera. Pues cuesta creer que se pudiera hacer algo así, ¿eh? Y esta es la situación el día 19. El día 19-20 ya tenemos otras 5 compañías que han venido de fusiles del Regimiento África, están marcadas en amarillo. Otras 5 que han venido del Regimiento San Fernando, con el teniente coronel Pérez Ortiz, marcadas en verde. Y bueno, yo sigo viendo este mapa y ruego a los militares, sobre todo a los de infantería, que saben más que yo de esto, si aquí ven que hay poca fuerza o hay una fuerza insuficiente para aguantar la línea, puedo admitir que me puedan cercar Igueriben, puedo admitir que me lo puedan destruir, pero tengo 15 compañías de fusiles y 4 baterías de artillería, cuando al contrario no tiene nada. No tiene nada organizado de esta manera. No tiene artillería, no tiene ametralladoras. Es verdad que empiezan a trincherarse y dicen, ven tú, que ya verás que según vienes, yo te voy a machacar desde mis trincheras, que es lo que hacemos para intentar llevar la aguada a Igueriben. Realmente es eso lo que ocurre. La posición de Anual es esta. Aquí es donde estaba la batería ligera. Igueriben se ve al fondo y, como sabrán ustedes, siempre se ha criticado esta posición por estar dominada a tiro de fusil desde cualquier sitio. Bueno, esto lo dijo un coronel de infantería, el coronel Riquelme. También lo dijo el teniente coronel Tamarí, en cierta forma. Y yo les puedo asegurar que soy el que está ahí de espaldas, que no me he sentido dominado por fuego eficaz de tiro de fusil, porque yo entiendo que el fuego eficaz de tiro de fusil es el que se hace a menos de 400 metros. Y efectivamente me están viendo desde todas las alturas circundantes, eso sí es verdad. Y esta es, digamos, el campamento de Anual, la loma que tenemos a la derecha es donde estábamos antes, y este es el camino, digamos, de salida, donde estaban los otros campamentos, porque había 3 campamentos, el de Ceriñola, que es donde estoy, el de África, que es la colina que tengo enfrente, el de Regulares, que lo tengo un poquito a la izquierda, y la salida. Por aquí se sale. Y aquí es donde le hago el resumen. Ya estamos acabando, ¿eh? Ya estamos acabando, Mónica, que te veo preocupada. ¿Es un desastre anunciado? Todo el mundo dice que sí. Pero yo veo días normales hasta el último. Es decir, el 18 lunes, el comandante general está en Melilla, el segundo jefe está de permiso, en Anual está el coronel Argüelles y se recibe un ataque en toda la línea. Es el día siguiente del último convoy de Igueriben. El 19 martes
el convoy no puede pasar y los regulares tienen bajas muy importantes. Se pierden muy buenos oficiales en el día 19 de julio. Pero a las 4 de la tarde es el relevo. Esto, claro, para mí es inimaginable hoy, porque se había, como el coronel del regimiento Ceriñola estaba de baja, desde Melilla se dijo que se relevaran cada 15 días los coroneles de caballería y de artillería. Y el 19 era día de relevo. Y a las 16 horas, en pleno combate, aparece el coronel Marlella para hacerse cargo de la posición y el coronel Argüelles dice: hasta luego, Lucas. Perdón. Llega el teniente coronel Pérez Ortiz con 4 compañías de San Fernando y otra batería. El 20 es miércoles y ya llega el general Navarro, que ha venido de permiso, ve lo que está pasando allí y transmite a Melilla, al comandante general, que la situación es delicada. El comandante general solicita refuerzos a Madrid, pero pedir refuerzos a Madrid para que le manden tropas sin permiso del Congreso, o sea, es muy complicado. Y es cuando el regimiento de Alcántara se concentra para quedar reunido, y ya seguirá reunido durante todo lo que ocurrió después. El 21 de julio, jueves, el comandante general dice: estos chicos, debe decir algo parecido a esto, estos chicos de Anual, si no estoy yo para imponer, para impulsarles, no liberan ni deriven. Así que preparad el coche que voy para allá. Permítaseme un poquito la expresión, ¿no? Y el comandante general se va para Melilla. El segundo jefe está en Anual. El jefe de posición ya sabemos que era el coronel Manella. El general Silvestre ve lo que está pasando y no se lo puede creer. Ve que las tropas, 3.000 hombres, no son capaces de llegar a Igueribe. Les está deteniendo una fuerza militar importante. Y desde luego no son rifeños, son unidades atrincheradas haciendo fuego eficaz. Y encima cae Igueribe delante de los ojos del comandante general. Para mí este es el drama. El drama es que el general Silvestre ve cómo cae la posición de Igueribe y matan a todos los de Igueribe. Y eso se le queda ahí grabado. Lo que pasa es que como no dice nada no podemos saber lo que sentía, pero indudablemente está en el peor momento de su carrera militar. Mal que bien ha perdido 4 cañones en Navarrán, pero en Navarrán, pues bueno, eran indígenas y tal. Aquí son 2 compañías de españoles las que han muerto, con otra batería. El general Silvestre está en el momento más crítico de su carrera militar, está en el fondo, tenía que estar destrozado. Pero manda el regimiento Alcántara Drius, es decir, el general Silvestre, a las 18 horas, no parece que quiera abandonar Anual, porque si no, no se hubiera llevado al regimiento Alcántara, lo hubiera dejado a dormir allí y al día siguiente retirarse a su amparo más todos los escuadrones de regulares. Y a partir de ahí viene la orden, la contraorden y tal. El día 23... El día 22, viernes, se hace el Consejo de Guerra de madrugada, se suspende la orden, Alcántara vuelve otra vez, no sabemos exactamente a qué hora salen las columnas, se evacúa Anual a toda prisa, corriendo no lo sé, pero a toda prisa y apresuradamente, por este itinerario tan bonito que dibujó mi hermana, donde vamos a ver toda esa simbología de las tropas masacradas, ¿dónde pasó si es que pasó? Esta es la salida de Anual, este es el famoso Silvestrón. Estoy bajando de Anual hacia el sur y tengo estas lomas a mi derecha según avance, es decir, yo voy avanzando en esta dirección, hacia el paso de Izúmar, hacia el Tobogán, como se le conocía. Si el teniente coronel Pérez Ortiz, que es de los últimos que va, no sabemos exactamente, pero es de los últimos, dice que aquí va a caballo, efectivamente, en esos montecitos que están a 300 metros, no hay nadie tirándole, porque si no, no iría a caballo, iría detrás del caballo protegiéndose y probablemente el caballo muerto, claro. La subida es muy complicada. No quisiera hacer yo esta subida. No quisiera hacer yo esta subida y menos con fuego enemigo.
Realmente la carretera, yo creo que el camino primitivo iba por el barranquito del todo. Pero bueno, es para que se hagan una idea. Pero aquí las alturas son mías. Las alturas son mías, luego a mí no me pueden masacrar aquí. Hombre, hay tiros sueltos, hay policías desertores, hay etcétera, etcétera. Pero para fusilar a mansalva, que es lo que siempre se ha conocido, a mí me parece que no. Y a ustedes, pues piensen lo que... Esta es una vista desde un poquito más a media subida. Se ve perfectamente cómo... Y estas, las revueltas ya en Izúmar. Efectivamente, el trazado es monstruoso. Y venir por aquí deprisa, agobiante. Y venir en el mes de julio y con sed, porque enseguida seguro que se te acaba el agua, más agobiante todavía. Pero bueno, son 2 kilómetros, tampoco es muchísimo más. Y a partir de aquí, esto es la subida vista desde la posición de Izúmar. Veo cómo viene el camino que antes hemos visto. Claro, lo van ocultando los montes y pasa delante de mí, me rodea y me va por detrás. Pues por eso digo que tampoco las alturas de la derecha son mías. En la izquierda no tengo alturas, al revés, tengo un gran valle. Y este es el itinerario desde Izúmar hacia Bentiez por la posición B. Claro, yo leo, la posición de Izúmar ha sido abandonada. Los fugitivos continúan su desesperada carrera por nuevos barrancos y por el camino que se torna angosto. Y veo esta fotografía y digo, pero si estoy por una divisoria. Desde Izúmar a la posición B, el camino va por una divisoria. Y por poca topografía que sepamos, divisoria es que no hay nada más alto a tu derecha ni a tu izquierda. Luego, los barrancos y todo eso sería o antes o después, pero desde luego aquí no. Aquí llegamos al Puente de Madera. Aquí estaba el regimiento Alcántara haciendo una escolta de una posición que estaba en lo alto de ese montecito, y por aquí venía la columna, y el regimiento Alcántara ve pasar la columna completa. No obstante, sigue uno leyendo en las fuentes más habituales, los cuerpos caídos llegaron a ser tantos que impedían el paso a los que trataban de escapar de aquella ratonera. Bueno, pues ahí estamos en el Puente de Madera, varios compañeros de Melilla, y yo que me acompañaban ellos a mí, me lo estaban enseñando todo, me lo enseñaron perfectamente. Desde aquí un gran recuerdo. Carlos Azcárraga, si se me va a olvidar a mí, a mi compañero Azcárraga, el de la artillería de Melilla. Pues vean que es un camino de media ladera, que quizá no venía por aquí, que venía un poquito más alto. Pues a lo mejor en aquella época el trazado era por encima. Y esto es la salida hacia Bentiez. Aquí estaba la Alcántara. Ese es el camino. Ahora, algún soldado no quería dar toda esta gran curva y dijo por el barranco. Bueno, pues mire usted, si usted se sale de la columna, se mete en el barranco y abajo hay habitantes que están viendo que estás huyendo, ¿qué van a hacer contigo? Pues lo que hicieron con algunos que hicieron esta acción. Y digamos que aquí termina el día 23. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha salido de...? Porque los militares, allí había 3.000 españoles y 2.000 indígenas. Vamos a dejar a los indígenas para concentrarnos en los españoles y con esto acabamos. ¿Qué es lo que teníamos allí? Pues realmente teníamos unas 30 compañías. Muy poca gente ha visto a 30 compañías, ya solo los de mi edad y un poquito más jóvenes, pero muy poco. Del convoy sanitario, equivalente a una compañía, apenas hubo bajas mortales. Del convoy de intendencia, que eran 3 compañías, el teniente coronel jefe dice que no tuvo bajas mortales y que incluso llegó a Melilla con su convoy. De la artillería, donde había el equivalente a 5 baterías más parque de municionamiento, más tal, muy pocas bajas. No tengo el nombre de ningún oficial que cayera en este itinerario. En ingenieros, 4 compañías, pocas bajas. 2 oficiales de la 4ª compañía mueren, pero el resto de oficiales llegan todos a su destino. El regimiento África, con 5 compañías de fusiles y 2 de ametralladoras, tiene muy pocas bajas. No voy a explicar por qué lo sabemos, porque nos salimos de tiempo. San Fernando, en cambio, tuvo 2 compañías que no salen de anual porque se quedaron defendiendo un campamento y murieron allí.
Y de Ceriñola no tenemos los datos perfectamente contrastados. ¿Se pierden 3 compañías? Pues es probable. Pero entonces, de 30 compañías que teníamos en Anual, ¿he perdido 5? A mí me sale esto. He perdido 5, el equivalente a 5. Pues toda esa cantidad de muertos en los barrancos, pues es, digamos, la concentración de todos los muertos en un mismo punto donde no sucedieron, según mi opinión. Y es la opinión que yo les expongo a ustedes. Y ustedes me pueden decir, pues fue sangrienta, pues fue muy sangrienta, pues es regular sangrienta. Y ya para terminar, el día 23 estábamos en esta posición. Para mí es el día clave, el 23. Es decir, el día 22 hemos perdido las posiciones de Anual, incluso han muerto la posición A, la posición B, con la heroicidad de sus capitanes, etcétera, etcétera. Pero el día 23 yo tengo esto en mis manos. Lo que pasa es que el general Navarro, que viene de Melilla rápidamente a hacerse cargo del mando, llega a Drius, y para mí, claro, esto es muy fácil decirlo aquí sentado y siendo profesor, dices, oye, tú que eres profesor, 100 años después te sientas. Para mí debería haberse quedado en Batel y haber mandado a los coroneles que estaban en Candús, o tenientes coroneles, que estaban en Candusi, Drius y Telaza. Y yo estoy convencido, aunque en historia no se pueden hacer las prospecciones que yo estoy haciendo, de que más de 3 o 4 días hubieran aguantado las tropas en Candusi, en Drius y en Telaza. Pero es que el día 24 ya llegan los primeros refuerzos. El batallón La Corona, 2 banderas de tercio, 2 tabores de regulares, el batallón Extremadura, el batallón Borbón, por muy mal que vinieran, por muy mal que vinieran. Luego, toda esta fuerza la tengo disponible el 25 de julio. El 25 de julio. Si el día 23 yo tengo esto, el día 25 yo tengo este triángulo. Pero vuelvo a decir, esto ya son suposiciones. El general Navarro se vio arrastrado a una situación que él y quiso hacer lo que hicieron todos los demás mandos, según mi criterio, al menos discutible, que es salvar la vida de los soldados, en vez de haber dicho a sus soldados que combatieran por sus vidas. Parece lo mismo, pero para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Y ordenó la retirada. Y aquí sí que ya, a partir del día 23, todo este territorio, cuando ve que los soldados españoles que les tienen que proteger se marchan deprisa, corriendo y humillados, evidentemente lo único que les queda es salvar su propia vida ante Adelcrín y los suyos, es matando a todos los españoles que pudieran. Y aquí terminamos esta conferencia, no sin poner esto que se publicó el día 24 o el 25. Ministro, ¿es usted responsable de todo lo que ha pasado? Y el ministro, como todos los ministros, ni el gobierno, ni el alto comisario, ni yo sabían de las operaciones que el general Silvestre iba a realizar para la toma de Alhucemas, puesto que el gobierno lo único que quería era hacer una acción pacífica, política, prudente. Y yo alucino cuando leo esto. O sea, ni el gobierno, ni el alto comisario, ni tú sabíais de operaciones que el general Silvestre iba a realizar, que no hizo ninguna. Solo puso una compañía en Abarrán y encima le pidieron explicaciones. A mí me sorprendió de una manera enorme la petición angustiosa de refuerzos, cuando nadie tenía conocimiento de esas operaciones. No, lo que nadie tenía conocimiento, según mi opinión, es que iba a pasar lo que pasó, que era una conjunción de acontecimientos encadenados que llevaron a un desastre. ¿Cómo podía sospechar yo que se necesitaban refuerzos cuando el 1 de julio tenía 25.000 hombres? Claro, el 1 de julio del año 21 y el 1 de julio del año 20 y el 1 de enero del año 20. O sea, quiere decir que vemos cómo se van dando muletazos a derecha e izquierda para que al final, pues bueno, los militares tienen su culpa. Creo que Silvestre tuvo la suya, creo que Navarro tuvo la suya, dentro de unas circunstancias ambientales que son ciertas, pero hubo unos errores militares, según mi criterio, importantes, que produjeron este encadenamiento, que produjo esta primera retirada, que condujo a todo lo que llamamos desastre anual. Y con esto vamos a dar por terminado lo que es retirada sangrienta y
y para mí ha sido un placer podérselo exponer. No sé si he sido lo suficientemente claro o me he enredado en muchas circunstancias paralelas y hemos perdido el hilo conductor, con lo cual pues también pido disculpas si ha sido así. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, mi coronel. Lo ha hecho usted magistralmente. Esta conferencia ha sido entretenidísima. Nos gustaría que durara todavía mucho más, porque los episodios dan para muchísimo y de verdad que hemos estado interesadísimos en su conferencia, mi coronel. Gracias.